Capítulo 3. El día de la invasión y el ultimátum galáctico. Comenzó como un día normal en Sainan, una ciudad costera japonesa que pronto se convertiría en el epicentro de un conflicto interestelar. La tranquilidad del cielo azul se hizo añicos cuando cientos de naves de guerra gigantescas emergieron de un portal dimensional, proyectando sombras opresivas y antinaturales sobre el paisaje urbano. El pánico fue instantáneo. La gente en las calles corrió sin rumbo fijo, buscando refugio en edificios o estaciones de metro. Las naves, de un diseño orgánico y metálico, descendieron y tomaron posiciones estratégicas. No dispararon a matar, pero ráfagas de energía carmesí impactaron contra vehículos y edificios vacíos, generando explosiones controladas que liberaban una energía que incendiaba el asfalto. El mensaje era claro: caos y presión, pero sin masacre inmediata. El rey Hid de Biluque no se rebajaba a matar civiles, pero el castigo por resistencia no sería leve. La policía de Sainan fue la primera en responder. Sus sirenas aullaron en medio del estruendo de las explosiones contenidas. Coches patrulla intentaron acordonar la plaza central, donde la nave principal había aterrizado, pero fueron vaporizados antes de acercarse. Los oficiales, con sus armas de fuego inútiles contra los escudos de energía de los soldados de élite de Biluque, se retiraron a la desesperada. Un oficial, escondido tras un coche volcado, gritó por su radio con desesperación: estamos superados. Sus armas ignoran nuestro blindaje. Necesitamos apoyo militar, urgente. ¿Cuánto tardará el ejército en llegar? El ejército japonés, con sus bases lejos de la ciudad para evitar incidentes en tiempos de paz, tardaría horas en movilizarse. La policía de Sainan estaba sola frente a una fuerza que desafiaba toda lógica terrestre. Una columna de luz descendió de la nave principal. Zastin, el comandante de la Guardia Real, aterrizó en la plaza con una fuerza que agrietó el pavimento. Soldados de élite, con armaduras que brillaban bajo el sol apagado, tomaron posiciones, desarmando a cualquier civil o policía que se encontrara a su paso. Zastin esperó a que la ciudad se sumergiera en un silencio de terror absoluto. Luego, activó su traductor universal. Habitantes del planeta Tierra, su voz resonó por toda la ciudad. He venido por orden del rey Lucione de Biluque. La princesa Lala Satalin de Biluque, una fugitiva de la ley imperial, se oculta entre ustedes. Zastin desenvainó su espada de luz, su filo zumbando con energía contenida, y la apuntó hacia los edificios residenciales. Tienen 10 minutos terrestres para entregar a la princesa. Si no aparece, mi misión me obliga a destruir la ciudad. El tiempo comienza ahora. El sonido del temporizador de Zastin fue el único ruido en Sainan. La ciudad entera, los policías derrotados y los ciudadanos asustados, contuvieron la respiración, sabiendo que la cuenta atrás hacia su destrucción acababa de comenzar, sin saber que al otro lado de la ciudad, un vigilante con un sombrero de paja ya estaba en movimiento, salvando vidas y enfrentándose a las tropas que Zastin había desembarcado en las afueras. Mientras la plaza central de Sainan se sumergía en el terror del ultimátum de 10 minutos, las zonas comerciales y residenciales del otro lado de la ciudad vivían su propio infierno. Las tropas de asalto de Zastin, compuestas por soldados de menor rango pero equipados con tecnología de supresión galáctica, habían desembarcado para asegurar los perímetros. En una calle estrecha, lejos de las cámaras de televisión, una patrulla de Biluque avanzaba con paso pesado. Sus lanzas de pulsos emitían ráfagas de advertencia que hacían estallar los escaparates. En medio del caos, un padre yacía en el suelo, protegiendo con su propio cuerpo a su pequeña hija que lloraba desconsoladamente. Por favor, no le hagan daño, gritaba el hombre, mientras un soldado levantaba su lanza para apartarlos con una descarga eléctrica. El soldado no alcanzó a presionar el gatillo. El aire alrededor de la patrulla pareció solidificarse de repente. Un destello rojo y azul cruzó el callejón. Antes de que los alienígenas pudieran procesar el movimiento, un golpe seco resonó en el casco del primer soldado. Monkey D. Luffy apareció en medio del grupo, con su capa ondeando y esa característica sonrisa blanca brillando bajo la sombra de su sombrero de paja. No hubo una batalla prolongada. Luffy simplemente caminó entre ellos. No necesitaba estirarse, su velocidad física, forjada en 1000 batallas y refinada en su nuevo refugio, era suficiente. Con movimientos precisos, golpeó los puntos vitales de las armaduras, dejando a los soldados inconscientes antes de que sus cuerpos tocaran el suelo. Oye, viejo, lleva a la niña a ese refugio de allí. Es seguro, dijo Luffy, señalando un sótano reforzado mientras ayudaba al padre a levantarse con una delicadeza sorprendente para su fuerza.
Desde el cielo, 2 naves de reconocimiento detectaron la anomalía y descendieron para abrir fuego contra el intruso. Luffy levantó la mirada. Sus ojos, ocultos por el ala del sombrero, se afilaron. No lanzó un puñetazo. Simplemente liberó un pulso controlado de Aki del Conquistador, a Osoku. La presión espiritual fue tan densa que las computadoras biológicas de las naves sufrieron un cortocircuito masivo. Los pilotos perdieron el conocimiento instantáneamente y los sistemas de comunicación galáctica se colapsaron. Las naves no se estrellaron, simplemente flotaron a la deriva o aterrizaron forzosamente, perdiendo toda conexión con el centro de mando de Zastin. Luffy no se detuvo a celebrar. Su Aki de observación detectaba a decenas de personas atrapadas bajo escombros de edificios dañados por los disparos iniciales. Con una fuerza que desafiaba toda lógica humana, Luffy levantó vigas de acero de varias toneladas como si fueran ramas secas, rescatando a heridos y guiándolos hacia zonas seguras en cuestión de segundos. De vuelta en la plaza central, el temporizador de Zastin marcaba que solo quedaban 4 minutos. El comandante permanecía inmóvil, pero un pitido de advertencia en su muñeca lo sacó de su concentración. Comandante Zastin, tenemos un problema, informó un subordinado a través de un comunicador lleno de estática. Hemos perdido contacto con las unidades de los sectores B, C y de las señales de vida de los soldados siguen ahí, pero están inconscientes. Además, las naves de apoyo han dejado de transmitir datos de telemetría. Es como si una zona de interferencia absoluta se estuviera moviendo por la ciudad. Zastin frunció el ceño, apretando el pomo de su espada. ¿Interferencia? ¿Un arma de pulso electromagnético de los humanos? No, señor, los sensores informan que fue una fluctuación de energía orgánica. Algo o alguien está barriendo nuestras tropas de forma sistemática. Zastin miró hacia el horizonte de Sainan. Su confusión se transformó en una alerta máxima. Sabía que algo no estaba bien. Alguien en ese planeta no solo no tenía miedo, sino que estaba cazando a sus cazadores. Mantengan la posición, ordenó Zastin, con los ojos fijos en la dirección de donde Lala debería aparecer. Si ese algo viene hacia aquí, le daremos la bienvenida con el poder de Deviluke. El reloj siguió corriendo, 3 minutos para la destrucción, o para el encuentro que cambiaría la historia de la galaxia. El aire en la casa de los Yuki era irrespirable, no solo por el humo de los incendios cercanos, sino por la opresión del pánico. Rito estaba pálido, abrazando a Mikan mientras las explosiones de las naves de Zastin sacudían los cimientos de la vivienda. Cada estruendo se sentía como el latido de un reloj hacia el fin de todo. Lala, no puedes ir. Tiene que haber otra forma, gritó Rito con la voz quebrada por el terror. Lala Satalin de Deviluke, con los ojos empañados en lágrimas, miró a los hermanos Yuki con una sonrisa llena de tristeza. Había pasado un mes con ellos, aprendiendo sobre la calidez humana, y no permitiría que esa calidez se convirtiera en cenizas. Rito-san, Mikan, gracias por todo, susurró Lala mientras se dirigía a la puerta. Mi padre no se detendrá. Si me quedo aquí, Sainan desaparecerá. Es mi deber como princesa proteger a quienes me dieron un hogar. Lala salió corriendo hacia la plaza central. Sus pasos eran pequeños ante la inmensidad de las naves que cubrían el sol del día. Cada metro que avanzaba, el escenario era más desolador, patrullas de policía volcadas. Ciudadanos llorando en las esquinas y el zumbido constante de las armas de plasma de Deviluke. Zastin miraba su cronómetro. Quedaban menos de 60 segundos. Preparen los cañones principales, ordenó fríamente. Si la princesa no aparece al llegar a cero, borren el distrito comercial del mapa. Deténganse, el grito de Lala rasgó el silencio de muerte que reinaba en la plaza. La princesa apareció entre el polvo y los escombros, con la cabeza baja y los hombros temblando. Zastin hizo una señal para detener la cuenta. Princesa Lala, finalmente ha decidido ser razonable, dijo el comandante, envainando su espada. Soldados, aseguren a la princesa. Regresamos a Deviluke. Justo cuando los soldados daban el primer paso hacia ella, un sonido extraño comenzó a emerger de la cortina de humo y fuego detrás de la plaza. No era el sonido de un motor, ni el de un disparo. Era un golpeteo rítmico, firme y pausado. Tap, tap, tap. De entre los escombros de una hilera de autos volcados y el polvo de los edificios derruidos, una silueta se hizo visible. El viento agitaba una capa andrajosa y el humo se arremolinaba alrededor de un sombrero de paja desgastado. Lala se detuvo, sintiendo una presión en el aire que nunca antes había experimentado, una voluntad tan pesada que las llamas cercanas parecieron inclinarse ante ella. Luffy caminaba con total calma, ignorando las armas que lo apuntaban.
Se detuvo a unos metros del ala, con la sombra del sombrero ocultando sus ojos, pero su presencia llenando el vacío de la plaza. Thastin frunció el ceño, sintiendo un escalofrío que no tenía explicación lógica. Aquel chico no tenía armas, no tenía armadura, pero se sentía como si una montaña entera se hubiera movido para bloquearle el paso. Luffy levantó la mirada ligeramente, dejando ver una sonrisa blanca y desafiante que contrastaba con la destrucción a su alrededor. Se ajustó el sombrero y su voz, aunque tranquila, resonó con la potencia de un trueno en medio de la plaza. «Oigan», gritó Luffy, haciendo que los soldados retrocedieran instintivamente. «Están haciendo demasiado ruido aquí». La autoridad en su voz hizo que los sistemas de comunicación de las naves de Thastin chispearan por un segundo. El rey de los piratas ya no estaba rescatando civiles en las sombras, ahora estaba frente al ejército más poderoso de la galaxia, y no tenía la menor intención de dejarlos pasar. El silencio que siguió a la aparición de Luffy en la plaza central de Sainan fue absoluto. Thastin, el comandante de élite que había subyugado sistemas estelares enteros, observaba al joven del sombrero de paja con una mezcla de irritación y una cautela instintiva. En este mundo, la tecnología era la medida del poder, pero este individuo no portaba armadura ni armas visibles. «¿Quién eres tú, terráqueo?», preguntó Thastin, su mano apretando el pomo de su espada de plasma. «No pareces un soldado de este planeta, ni un oficial. ¿Qué autoridad crees tener para interrumpir una misión oficial del Imperio de Biluque?» Luffy se metió las manos en los bolsillos, manteniendo su postura relajada en medio del campo de batalla. «¿Autoridad? No sé nada de eso», respondió Luffy, y su sonrisa se volvió un poco más seria bajo la sombra del sombrero. «Solo soy alguien libre. Y no me gusta la gente que usa sus juguetes brillantes para atacar a los débiles. Si quieren a esa chica, tendrían que pedirlo amablemente, no destruyendo las casas de los demás». Thastin soltó una carcajada seca, llena de desdén. La insolencia de aquel chico era algo que no podía permitir frente a sus hombres. ¿Libre? En este universo, la libertad es un privilegio de los fuertes. Soldados, eliminen esta obstrucción. No pierdan más tiempo. A una señal de Thastin, más de 50 soldados de élite se posicionaron en formación de abanico frente a Luffy. Sus lanzas de fotones zumbaron al cargarse, apuntando directamente al pecho del pirata. En el cielo, 3 naves de asalto descendieron, fijando sus cañones láser en la posición del joven. La plaza estaba rodeada por una potencia de fuego capaz de vaporizar un bloque de edificios en segundos. Lala, atrapada entre el miedo por su gente y la confusión, miró al desconocido con desesperación. «Oye, tú. Huye», gritó ella. «No tienes que morir por mi culpa. Son demasiado fuertes». El estallido de la voluntad. Luffy no se movió. No se puso en guardia, ni siquiera sacó las manos de sus bolsillos. Simplemente suspiró, y por un instante, el aire a su alrededor pareció vibrar con una intensidad pesada, casi tangible. «Les dije, que están haciendo demasiado ruido». Luffy liberó un pulso masivo de Haki del Conquistador, Aosoku. No fue una onda de choque física que destruyera el entorno, sino una explosión de voluntad pura y autoritaria que se expandió por toda la plaza. El efecto fue devastador y aterrador. Los 50 soldados, guerreros veteranos de 1000 batallas galácticas, sintieron como si el peso de una montaña cayera directamente sobre sus almas. Sus ojos se pusieron en blanco simultáneamente y sus cuerpos colapsaron contra el pavimento como marionetas a las que les han cortado los hilos. En el cielo, los pilotos de las naves perdieron el conocimiento en sus asientos, los motores fallaron y las naves descendieron lentamente por gravedad, sus sistemas de armas apagándose por el choque espiritual. Thastin, gracias a su inquebrantable disciplina, fue el único que permaneció consciente, pero no salió ileso. Sintió un impacto en su mente que lo obligó a retroceder. Sus piernas flaquearon y, para su horror e incredulidad, tuvo que clavar su espada en el asfalto para evitar caer de bruces. Aún así, terminó apoyado en una rodilla, jadeando, con el sudor frío recorriéndole el rostro mientras luchaba por no desmayarse. ¿Qué es esto?, susurró Thastin, mirando a Luffy con un pavor genuino. «No hay energía térmica, no hay tecnología. Es pura fuerza espiritual. Nadie en la galaxia posee una voluntad capaz de doblegar a mis hombres con solo una mirada». Luffy caminó lentamente hacia adelante, pasando entre los cuerpos inconscientes de los soldados como si no fueran más que estorbos en el camino. Se detuvo a unos metros de la chica de pelo rosa, que lo miraba con la boca abierta.
Lala, que había pasado del terror a un asombro absoluto, sintió que su corazón latía con una emoción que nunca había sentido. Sus sensores en Peque estaban enloquecidos, marcando errores de lectura porque no podían cuantificar la energía que acababa de emanar de ese chico. Para ella, que siempre había vivido rodeada de ciencia y tecnología, aquello era magia pura. Con una alegría desbordante y los ojos brillando como estrellas, Lala saltó hacia adelante, olvidando que hace un minuto estaba a punto de ser capturada. «¡WOO! Eres tú», gritó Lala, señalándolo con una emoción infantil y pura. «El de las noticias. El vigilante del sombrero. Lo que acabas de hacer fue increíble. Nunca había visto a nadie vencer a los soldados de Zastin sin siquiera tocarlos». Luffy volvió a sonreír, ajustándose el sombrero mientras miraba a la princesa por primera vez. Sí. Así que eres tú por la que armaron tanto alboroto. Pareces alguien divertida. Zastin, aún de rodillas y recuperando el aliento, entendió en ese momento que la Tierra no era el planeta indefenso que el Imperio creía. Estaba protegida por una anomalía que desafiaba toda la lógica de las estrellas.